Esta es una semana de balances sobre el trabajo de la Asamblea Nacional, pues este jueves culminará sus primeros 2 años de trabajo y la gestión de sus actuales autoridades, quienes podrán ser reelegidas o, en su defecto, el Parlamento podrá optar por una renovación. Sin embargo, está claro que la actual gestión deja atrás de sí la aprobación de 34 leyes, varias de ellas consideradas polémicas y cuyo trámite tardó por la falta de acuerdos políticos. Este balance legislativo lo vamos a abordar en la siguiente entrevista. Marcelo Espinel, abogado, coordinador del Observatorio Legislativo. Marcelo, bienvenido al noticiero de la Televisión Legislativa, qué gusto. Muchas gracias, buenas noches con todos los televidentes. Bueno, ¿coincide el Observatorio Legislativo con este balance, 34 leyes aprobadas en el periodo 2013-2015? Fabricio, me encantaría decir que sí, pero lastimosamente no sucede de esta manera. ¿Cuáles son las cifras que tiene el Observatorio Legislativo? Las que tenemos nosotros, e inclusive las cifras que difundió Diario El Universo en días pasados, consisten en que durante este periodo legislativo se presentaron 112 proyectos de ley, de los cuales 15 de los proyectos de ley presentados en este periodo fueron aprobados y 12 proyectos fueron aprobados, de los cuales fueron retomados del anterior periodo legislativo, dando un total de 27 proyectos de ley aprobados, que se encuentran vigentes y publicados en el registro oficial. ¿Y por qué hay esa diferencia? Lastimosamente, la información, y nosotros hemos podido constatar la información que consta en la página web, que el Diario El Universo tomó de fuente y que nosotros tomamos como fuente principal, no es la misma a la que acaban de reflejar en este reporte. Pero esa diferencia, ¿por qué se da? Es un poco lo que queda ahí. Lo que nosotros creemos, como por ejemplo, tal vez te pongo un ejemplo para poder comparar, es que en muchos casos la información que se sube a la página web de la Asamblea Nacional no es la misma. Nosotros hemos podido constatar, por ejemplo, que durante el año 2013 se realizaron 300 votaciones por el monitoreo que hacemos a cada una de las sesiones, pero en la página web de la Asamblea Nacional constan apenas 298 votaciones. Al parecer, nosotros creemos que podría ser un error informático, pero en la página web de la Asamblea Nacional no se está mostrando toda la información que difunde la misma Asamblea Nacional. Ahora, más allá del número, hablemos de algo en lo que se ha hecho énfasis por parte de las autoridades y de los propios parlamentarios, que ha sido la calidad de estas leyes que han sido aprobadas. Hemos visto en el reportaje, por ejemplo, leyes de trascendencia, como fueron el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Comunicación, que viene del periodo legislativo anterior, al igual que la Ley de Aguas. ¿Qué decir sobre eso? Bueno, hay que recordar también que la importancia de estos proyectos de ley radica en que era un mandato constitucional que no venía siendo cumplido desde el año 2009, que entró en vigencia nuestra Constitución y que no lo hizo el anterior periodo legislativo. Se logró esta aprobación de estas normas, pero también creo con cierta polémica, porque existían muchas personas desde la academia que decían que este nuevo periodo legislativo no podía aprobar un proyecto de ley que no fue debatido por ellos, que tenía que retomarse el debate desde un inicio y que ahí debía aprobarse el proyecto de ley. Independientemente desde este punto de vista académico, que es totalmente válido, la Asamblea Nacional cumplió con un mandato ciudadano que fue el de aprobar estos proyectos de ley. A nivel de producción, más allá, insisto, del tema numérico, ¿cómo evalúan ustedes el trabajo legislativo de la Asamblea Nacional? En el ámbito legislativo, como tú sabes, Fabricio, nosotros nos encargamos de emitir análisis cuantitativos. Nosotros de estos proyectos de ley, de los 15 proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional, de los proyectos presentados en este periodo, nosotros recabamos que el 80% de los proyectos de ley pertenecen a iniciativa del Presidente de la República y un 20% a iniciativa de los legisladores. Esto a diferencia del periodo legislativo 2009-2013, que durante la presidencia del exasambleísta Fernando Cordero, en la cual la Asamblea Nacional no contaba con una mayoría tan abrumadora de Alianza País, aprobó un total de 68 proyectos de ley, del cual el 54% le correspondía al Presidente de la República, a un 80% que se ha logrado en estos 2 años. Bueno, pero se entiende la diferencia. Hoy tenemos una Asamblea con una clara mayoría política que va de la mano con la gestión del gobierno y se entiende que hay un nivel de coordinación porque forman parte del mismo proyecto político. Efectivamente. Si hablamos del tema político más que todo. Efectivamente. Virgilio Hernández en una entrevista en un medio de comunicación este fin de semana precisamente señaló esto, que el mayor proponente dentro de este periodo legislativo es el presidente porque están persiguiendo un plan político, un proyecto país que se lo lleva en conjunto. Por eso es que los ciudadanos tienen que sacar una conclusión.
Los ciudadanos tienen que sacar esta conclusión en base a los números. O la agenda de la Asamblea Nacional persigue este plan político, es la agenda establecida por Alianza País, o los proyectos de ley presentados por los legisladores no están cumpliendo estándares técnicos y estándares legislativos adecuados para convertirse en leyes. Pero ¿qué tan negativo puede resultar esto? Y pregunto esto porque son criterios por ejemplo, en este caso, legisladores de la oposición, si el presidente de la República al final del día es colegislador además. Yo no veo que sea negativo en ningún punto. En la mayoría de países democráticos, los presidentes son los que de una u otra manera imponen, o más bien tratan de socializar su agenda política en los parlamentos. Sobre todo cuando tienen, digamos, mayoría cuando tienen una mayoría. El problema radica cuando estos proyectos de ley presentados por los jefes de Estado no son debatidos. Si los proyectos de ley no son debatidos de una manera suficiente y simplemente son aprobados por un grupo de legisladores que sin siquiera conocer la materia sobre la cual verse el proyecto de ley dan su voto favorable, se vuelve preocupante. Pero también aquí los legisladores han señalado, sí, es verdad, el presidente de la República ha propuesto la mayor cantidad de proyectos de ley, pero insisten, en la Asamblea sí hay debate y muy difícilmente el proyecto se aprueba con el mismo texto con el que ingresó. Hay cambios sustanciales, dicen algunos, hay cambios de forma, hay cambios de fondo, tanto más que regresan con vetos parciales incluso. Totalmente. No ha existido un proyecto de ley, y eso igual lo mencionó Virgilio Hernández, en el sentido de que se haya aprobado tal y como vino del Ejecutivo. Pero también hay algo preocupante en lo que ustedes mencionan. Cuando un proyecto de ley, y esto ha sucedido en reiteradas ocasiones, aquí en este periodo legislativo, cuando un proyecto de ley ha venido con el veto parcial del presidente de la República, en muchas ocasiones la Asamblea Nacional ha aprobado o se ha allanado parcialmente al veto parcial. Es decir, el presidente veta 10 artículos y la Asamblea dice, ok, vamos a ratificarnos en 5 artículos y los otros 5 vamos a insistir en el texto original. Vamos a insistir en el texto original. Algo que no es válido en técnica legislativa y procedimiento parlamentario. ¿Por qué no es válido si el presidente es colegislador y puede objetar? Y la objeción evidentemente abre esas posibilidades. O el allanamiento, la aceptación de la Asamblea a la propuesta presidencial o el denominado insístase o la ratificación del texto originalmente aprobado. Nuestra Constitución establece que la Asamblea Nacional tiene que aceptar o negar el veto parcial. Y al momento de ser tan concreta nuestra Constitución, no da la posibilidad de decir, puede allanarse parcialmente al veto parcial. Correcto. Entonces tiene que aceptar el veto parcial de manera... Exacto. Si mal no recuerdo, para este martes, en el informe no vinculante de la Comisión de Justicia sobre el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Código Orgánico General de Procesos, si mal no recuerdo, de 85 artículos que fueron vetados o de 85 vetos, en 12... se va a insistir, estoy apelando a la memoria, pero en 2 casos hay una resolución de la comisión que dice allanarse parcialmente, y esa es la palabra que se utiliza textualmente. Yo tuve la oportunidad de revisar una parte del informe y dice allanarse parcialmente a la objeción presidencial. Este conjunto de palabras, allanarse parcialmente, no es válida, no son válidas en técnica legislativa. Necesitaríamos nosotros pedir una interpretación a la Corte Constitucional en el sentido de que si es que este cuerpo legislativo puede allanarse parcialmente al veto parcial. Desde mi punto de vista y desde mi criterio jurídico, no puede ser así. Eso en el punto de vista legislativo. ¿Y en el punto de vista de fiscalización? Ahí es cuando nosotros tenemos una gran preocupación como observatorio. Tenemos una gran preocupación que nació desde nuestra misión como organización de la sociedad civil, que es transparentar a la Asamblea Nacional. Nosotros desde junio del año pasado, específicamente desde el 23 de junio del año 2014, presentamos distintas solicitudes de información a la Presidencia de la Asamblea Nacional basadas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Estas solicitudes lo que buscaban es que la Asamblea Nacional nos entregue un detalle individualizado de las solicitudes de información entregadas por cada asambleísta a la Presidenta de la Asamblea Nacional, para nosotros poder conocer en qué estado se encuentran estas solicitudes, cuántas habían sido aprobadas y tramitadas por la Unidad Técnica de Fiscalización, cuántas habían sido respondidas y si es que estas respuestas ya habían llegado a manos de los asambleístas. Nuestra primera solicitud, que fue aproximadamente de abril o mayo, obtuvo respuesta. A partir de esta respuesta, que fue la única que recibimos por parte de la Presidencia de la Asamblea Nacional, dejamos de recibir respuestas sobre este particular. ¿Y ustedes han insistido en aquello? Un total de 8 solicitudes al respecto de este punto. Nosotros creemos que es de trascendental importancia, así como los ciudadanos pueden conocer cada proyecto de ley sobre el tema que versa, que conozca cada ciudadano sobre qué versa cada solicitud de información. Un ciudadano tiene que conocer si es que un asambleísta está indagando información sobre tal vez una irregularidad de un contrato, el ciudadano tiene que saber cómo está actuando su representante en este punto en particular.
Nosotros vemos con mucha preocupación que a pesar de las insistencias que se ha realizado a la Presidencia de la Asamblea Nacional y a la Unidad de Fiscalización, no se ha obtenido respuesta. ¿En qué específicamente nosotros insistimos, Fabricio? Nosotros como ciudadanos queremos conocer cuál es la metodología y los parámetros que está utilizando la Unidad Técnica de Fiscalización para dar trámite a cada una de estas solicitudes de información. Queremos saber por qué razón puede negar o aceptar una solicitud de información. Y aún más queremos saber por qué la Unidad Técnica de Fiscalización tiene que recibir la respuesta a una solicitud de información previa a entregársela a un asambleísta. Nosotros creemos que esto no debe ser así, y si debe ser así, le pedimos nuevamente a la Presidenta de la Asamblea Nacional que nos explique detalladamente cuál es el mecanismo que está utilizando la Unidad Técnica de Fiscalización. A la larga, los ciudadanos dimos un mandato, que es legislar y fiscalizar, y no estamos conociendo de manera adecuada cómo nuestros representantes están fiscalizando. Se ha hecho un esfuerzo en la página web de la Asamblea Nacional, que es el de colocar que, por ejemplo, Alianza País ha presentado un número determinado de solicitudes de información y cuántas han sido respondidas. Yo quisiera saber como ciudadano sobre qué temas tratan estas solicitudes de información. Correcto. Interesantes puntos de vista, Marcelo. Gracias por estar con nosotros aquí en la Televisión Legislativa. Muy gentil. Gracias. Marcelo Espinel, coordinador del